Bien. Bien. Bueno, bienvenidos de nuevo a la clase de legislación laboral. Eh, esta asignatura, la verdad es que, bueno, todas las asignaturas son importantes, claramente, ¿cierto? Pero esta tiene la particularidad que está muy relacionada con remuneraciones, ¿ya? Entonces, todo lo que puedan aprender desde acá, definitivamente lo van a llevar a la práctica en la asignatura remuneraciones que les viene el próximo semestre. Así que van a tener que estar súper atentos, ¿cierto? Tomar nota todo lo que puedan y en el fondo entender, más que memorizar, es entender, ¿ya? Hay ciertas cosas que están, como les digo, súper relacionadas y que van de la mano de una con otra, ya que vamos a aprender hartas cosas interesantes, seguramente, por ejemplo, con esto que está sucediendo ahora, ¿cierto? Con el tema de la Constitución, por ejemplo, ustedes deben saber, ¿cierto? Que, como imagino que ya muchos deben saberlo, espero, que la Constitución de un país es la ley más importante, ¿cierto? Es la ley madre, por decirlo de ahí. Y desde ahí emanan todas las otras. Luego en orden jerárquico y de importancia, luego de la Constitución, vienen las leyes, ¿cierto? Todas las leyes que rigen el país. Después de las leyes vienen los decretos supremos y decretos por fuerza de ley. Después vienen los decretos, que no tienen apellido. Luego vienen las normativas y por último vienen los ordinarios. ¿Ya? Ese es más o menos para que ustedes se hagan el cuadro imaginativo, así como una pirámide, en la cual en la punta está la Constitución y al final están los ordinarios. ¿Ya? Más o menos desde ahí. Nosotros nos vamos a enfocar en esta asignatura en lo que tiene que ver con la legislación, ¿cierto? Y con el tema previsional. Esos son los dos temas importantes que vamos a ver, pasando también por un tema por el tema de, ¿cómo se llama? Hoy se me fue la palabra. De la previsión, pasando también por el tema de la previsión, perdón, de la seguridad en los trabajos, ¿cierto? Con la ley 16.744, que es la ley que rige todo lo que tiene que ver con los accidentes laborales y de trayecto. Ahí también vamos a ver. Pero ¿qué vamos a ver ahí? No vamos a ver tanto la ley en sí, sino que cómo se tramitan, ¿sí? Más bien cómo se hace cuando una persona se accidenta, por ejemplo. O cuando una persona tiene licencia médica, ¿qué tengo que hacer con eso? ¿Cómo se completan las licencias médicas? ¿Qué son las licencias médicas? Entre otras muchas cosas. La verdad es que esta asignatura tiene harto donde poder desmenuzar y poder entender. Bueno, como lo hicimos, ¿cierto? En la vez anterior, en el recién pasado gestión de bienestar, en la recién asignatura, tengo que pasar nuevamente la lista. Así que vamos a tener que volver a contestar, ¿cierto? A menos que los que están ausentes sigan siendo los mismos, pero tengo que hacerlo de todas formas. Espérenme un poquitito para poder buscar la asistencia. Ok. ¿Ven la asistencia? ¿Ven el listado? Sí, profe. Ok, perfecto. Vamos a empezar entonces. Emilia Aguilera. No está el Emilio Aguilera. La Javiera Álvarez. Presente. Dana Carreño. Estaba la Dana, parece. Presente, profe. Lina Magnola. Presente. Raúl Chicao. Maximiliano Fuentes. Presente, profesora. Milagro Córdobas. Presente, profe. Yanice Díaz. Presente.
Saray Díaz. ¿La Saray está? ¿No? William Gallardo. William. Carolina Garate. Presente. Karen Gatica. Presente. Alejandra Gutiérrez. Profe, Dígame. William sí está. Parece que William. es el niño que tiene malo el audio. Ah, pero escribió en el chat. ¿Dice que está? Ah, Ok. Tomás Ormazábal. Tomás no está. Millaray Nostroza. Millaray. Patricia Nostroza. Patricia tampoco está. Fernanda Iribarra. Christopher Lillo. Presente. Bárbara Mena. Presente, profesora. Victoria Moreno. Presente, profesora. Constanza Muñoz. Presente. Camila Muñoz. Presente. Ignacio Ocayo. Presente. Tamara Pérez. Sí, profe, Fernández. Presente, profe. Tamara Pérez. Ok. Rocío Quintanilla. presente. Profesora Dígame. Fernández Rivara, lo que pasa es que tengo mala conexión a donde estoy, no estoy en mi casa. Ya, no te preocupes, ahí te pongo presente. Listo. Gracias. Felipe Rodríguez. María Isabel Rojo. Tampoco está. Kay Román. Presente, profe. Salinas Luisa. Presente, profe. Paula Urra. Presente, profe. Guillermo Urrutia. Presente, profe. Paula, en esta lista estás, en la otra no estabas, pero en esta sí. No sé si te das cuenta. Sí, profe. Qué bueno. Valeria Gracias. Vergara. Presente. Jimena Villa. Presente, profesora. Ya, perfecto. Entonces, tenemos a Emilio Aguilera, Raúl Chicao, Saray Díaz, Gutiérrez, Ormazábal, Millaray Nostroza, Patricia Nostroza, perdón. Felipe Rodríguez, María Isabel Rojo, y eso sería. Voy a dejar abierta la lista unos 10 minutitos para que puedan, si es que llegan a conectarse. Entonces tengo el 1, el 5, el 9, 13, 14, 15, 16, 26, 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Y tenemos 25, 5, 6, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Perfecto. Ya. Vamos a empezar entonces con esta cosa de la legislación laboral, ¿cierto? Bueno, misma cosa de la vez anterior con respecto al aula, ¿cierto?
tenemos una bienvenida, tenemos el foro de presentación, tenemos el enlace habitual y recurrente que vamos a ocupar, tenemos la planificación didáctica, eso significa que ahí ustedes tienen toda la planificación del año y todo lo del semestre que vamos a utilizar. Tenemos el código del trabajo, que para nosotros es la Biblia, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver o todo lo que hablaremos tiene relación con el código del trabajo. Ahora, claramente nadie se sabe el código del trabajo de memoria, ni nadie lo podría hacer tampoco, porque es contraproducente. ¿Por qué digo esto? Porque las leyes, ¿cierto? O básicamente la dirección del trabajo regularmente va poniendo jurisprudencias. Chiquillos, apaguen los micrófonos, porfa. Siempre van a poner jurisprudencias ordinarios o normativas, ¿cierto? Que de alguna manera van a ir modificando esto del Código del Trabajo. Por lo tanto, el Código del Trabajo uno lo tiene que tener en consideración como que fuera el piso, el desde, ¿cierto? Pero de ahí en adelante pueden cambiar un montón de cosas, ¿cierto? Producto de las jurisprudencias que dicta el Código la Dirección del Trabajo en este caso. Inclusive podrían estar hasta las superintendencias metidas quizás en algún cambio. Pero esto para nosotros es la Biblia, ¿cierto? Y es lo que dice es sagrado para nosotros. Bien, la primera semana, ¿cierto? Esto va a funcionar de la misma forma, igual como lo vimos en gestión. También vamos a hacer trabajos formativos que nos van a llevar a prepararnos, ¿cierto?, para las evaluaciones. Las evaluaciones también van a ser en equipo de trabajo, en sala, ¿cierto? Y además también pueden ser cuestionarios en forma individual, con un tiempo, con 2 intentos, ¿cierto? Entonces, en el fondo vamos a funcionar exactamente igual como funcionamos con gestión de bienestar, de la misma forma. Vamos a ver qué es lo que vamos a ver hoy día, pero a mí me gustaría saber, ¿cierto? Si alguien trabaja acá, si tiene alguna relación con esto de la legislación laboral. ¿Qué entienden ustedes por legislación laboral? Así como bien en general, digamos. Si alguien puede opinar algo. ¿O qué saben? Alguien dicho, ¿qué saben? Es como, profe, es como las reglas y normativas de una empresa. Sí, entre otras cosas. Sí, claro. Protocolos, algo así, Sí, ¿cierto? sí, por supuesto, Paula. Sí. Normativas que regulan las labores que ejercen los colaboradores dentro de una organización. Ya, sí. Christopher, ¿estás ahí? ¿Qué opinas tú? ¿Qué es esto de la legislación? ¿Qué es? Christopher, Yo lo que tengo entendido por la legislación son las leyes que hay dentro de una organización, o sea, no sé si leyes, sino que normativas que tienen las organizaciones. ya, ok. Bárbara, ¿estás ahí? Sí, profesora. Dígame, ¿qué opina usted? ¿Qué cree que lo que es? Son los derechos que tiene el trabajador, Ya, lo que tiene que cumplir y los aspectos que le pone la empresa. ya, sí, perfecto. La Fernanda Paz, ¿qué dice? Fernanda, ¿estás ahí? Fernanda, la Victoria Moreno, Sí, aquí estoy, dígame. dígame usted de lo que estamos hablando, ¿qué cree usted? La verdad no sabría decirle, profesora. Yo nunca he trabajado, entonces yo no sé muy bien. Ya está bien, pero ¿qué crees tú que es la legislación laboral? ¿Qué crees tú de qué se trata?
O sea, por lo que hablan mis compañeros, como se me imagina que eso es como un reglamento interno de las empresas. Ya, ok, vamos a mirar más adelante. Camila Muñoz, ¿estás ahí? Gracias, Sí, Victoria. profe. Dígame, ¿qué opina usted? No, yo igual tenía entendido que era como las leyes laborales como el Código del Trabajo, como lo que sé, poco que sé. Perfecto, sí. William Jorquera, ¿estás ahí? Profesora, tengo problemas con el audio en el computador, así que entré en el teléfono y la estoy mirando en el computador igual. Por Ya, eso tengo bueno, dos. súper bien. Yo Va bien que busques. Dígame. entiendo por legislación laboral que tiene que ver con la seguridad del trabajador, por el bienestar en la salud, la forma de, o sea, como respetar las leyes que te dan para las empresas que contraten a los empleadores. O Súper. sea, que igual me enredé un poco, No, está pero bien, tiene que está ver, bien. ¿sí? Sí, está bien. Ok, gracias. Está bien lo que nos dijiste. La Yanice Díaz, o la Yanis, no sé cómo se pronuncia. Aquí, Yanis. Yanis, cuéntame, ¿qué opinas tú? Derecho del trabajo, derecho social, normas jurídicas, em, algo así me suena. Ya. Lo estás googleando. Es que tenía entendido que iban por las leyes, quise No, buscar está algo bien, más, pero está bien. Si cuando uno no sabe la información, uno la busca. Así que está bien. claro, ¿Sí? ya, gracias. Está súper bien. Ok. Sí, pues chiquillos, por ahí andan todos, sí, mencionaron varias cosas, ¿cierto? Importantes todas. Pero básicamente la legislación laboral tiene que ver con los derechos y con las obligaciones tanto de los trabajadores como de las empresas. ¿Ya? Eso es básicamente y así como súper general, derechos y obligaciones de los trabajadores, ¿cierto? Y las empresas que están obviamente vinculados, ¿cierto? En términos laborales, ¿cierto? Este vínculo puede ser mediante un contrato, ¿cierto? Ya sea de distinto tipo o algún servicio también que se puede prestar una empresa a otra empresa, también hay legislación para eso, pero la legislación laboral básicamente tiene que ver entre trabajadores y empleadores o empresas. ¿Ya? Bien. Vamos a compartir y estábamos mirando esto, si no me equivoco. Correcto. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, que es una clase cortita, la verdad es que no es tan larga porque estamos recién introduciéndonos, por lo tanto no quiero marearlos, ¿ya? Vamos ahí poco a poco, en la medida que vamos avanzando más también. Recuerden que siempre todas las sesiones, ¿cierto?, tienen actividades autoinstructivas. En este caso, es la historia de la legislación laboral, ¿ya? Es súper importante, como les dije en la clase anterior, que los vean. Son videos que no son tan largos, duran pocos minutos, porque esto los ayuda a introducirse, digamos, con mayor facilidad a lo que estamos hablando y vamos aclarando también algunos conceptos, ¿cierto? Ok, vamos a abrir entonces el PPT. No sé si lo están mirando, pero lo voy a compartir de vuelta. Ahí sí, ahí debieran ustedes estar mirándolo, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, ¿cuál es la descripción de esta asignatura? Dice, ofrece al estudiante el aprendizaje de la legislación laboral que rige el derecho del trabajo y la previsión social, ¿cierto? El derecho del trabajo, enfóquenlo como, por ejemplo, el tema de los contratos, el tema de las remuneraciones, el tema de las desvinculaciones, ese tema hablamos con el derecho del trabajo. Y cuando hablamos de la previsión social, hablamos, por ejemplo, de los sistemas de pensiones, de las AFP famosísimas, ¿cierto? De los sistemas de salud, ¿cierto? Que en Chile básicamente hay dos,
de las mutualidades, es decir, del seguro de accidentes laborales del trabajador, etcétera. Todo eso tiene que ver con la previsión social. También podríamos enfocarlos mediante, por ejemplo, la superintendencia, la SUCESO, Superintendencia de Seguridad Social, ¿cierto? Que está asociada o que tiene, digamos, como empleado, entre comillas, a las cajas de compensaciones, que son las que pagan las asignaciones familiares, ¿cierto? Esto siempre nosotros lo vamos a estar hablando de personas que están contratadas, ¿ya? Ojo con eso, porque ustedes me pueden decir, ah, pero la gente también cobra su asignación familiar en la MUNI. Sí, pero eso va por otro conducto, ¿ya? Entonces, así como las funciones de fiscalización y control, ¿cierto?, que ejercen organismos reguladores con el fin de dar cumplimiento a las normativas. ¿Cuáles son estos organismos reguladores? Los que les mencioné: la Dirección del Trabajo, la Superintendencia, ¿cierto?, de Seguridad Social, como la SUCESO, la Superintendencia de Salud, etc. La Contraloría General de la República, quien es la que controla a todos los demás organismos, ¿cierto?, que también lo vamos a ver de qué se trata, qué hace. Además de desarrollar habilidades básicas en la aplicación de estas normativas, resolviendo problemas planteados en situaciones simuladas. Entonces vamos a tener tareas, ¿cierto?, formativas, donde vamos a tener un caso y nosotros vamos a tener que resolver, y vamos a resolver en la medida de que conozcamos este asunto, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, estoy inventando, un trabajador fue despedido por tal razón. Ok. ¿Cuál es la aplica? ¿Qué ley aplica? ¿Por qué aplica? ¿Cierto? Así más o menos podrían ser los trabajos formativos. Ese trabajo formativo, insisto, es el que te va a llevar a una evaluación sumativa con nota, y que lo más probable es que no tengas que estudiar tanto para llegar a esa evaluación. Los objetivos generales de esta legislación laboral de la asignatura: conocer la legislación laboral contemplada en el derecho al trabajo, ¿cierto? Conocer la legislación y derechos que rigen y protege la seguridad social de los trabajadores, como la 16.744, y analizar las funciones de los organismos reguladores que fiscalizan el cumplimiento de la empresa, como las que ya les mencioné. Esta asignatura tiene poquitas unidades, tiene solo tres unidades, pero la verdad que esas 3 unidades son bastante intensas en sentido de cosas que ustedes tienen que saber, ¿ya? Indudablemente que se le va a dar más énfasis a lo que tiene más relevancia en el futuro laboral, ¿cierto? Entonces, la primera unidad habla básicamente de derechos de trabajo y normas vigentes. Eso es lo primero. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahí? Vamos a ver, por ejemplo, las características del trabajo, ¿cierto? Las fuentes del trabajo, desde dónde vienen, es decir, los principios y todo lo demás. Vamos a ver el contrato de trabajo, ¿cierto? Cuáles son los conceptos, cuáles son las personas que intervienen, cuáles son los tipos de trabajo, los elementos que están compuestos, ¿cierto? Las cláusulas, las jornadas, todo lo que tiene que ver con la escrituración de un contrato. También vamos a ver las causales de terminación de contrato, ¿cierto? Las indemnizaciones y finiquito, que están puntualmente en 5 artículos y no más, ¿cierto? Vamos a ver también en este capítulo la negociación colectiva, ¿cierto? Muchas veces a lo mejor ustedes entienden a ver, vamos a hacer la pregunta, no lo quiero suponer, quiero que ustedes me digan, ¿qué creen o qué saben ustedes qué es lo que es una negociación colectiva? Por lo que yo tengo entendido, Dígame, Luisa. perdón, profe, negociación colectiva son como las negociaciones de los trabajadores con la empresa, por lo que por lo menos yo sé que ha pasado en mi trabajo. Ah, como ya, el porque tú tienes sindicato experiencia laboral. negociando con la empresa, sí. Ok. Guillermo, tú que estabas ahí, te pregunté, pero ¿qué sabes tú de negociación colectiva? ¿Qué entiendes por aquello? Bueno, la organización colectiva tiene que ver, o sea, según mi opinión, tiene que ver con la empresa cuando, por ejemplo, el trabajador realiza una tarea así, algo
momentáneo, por decirlo así. Ya, ya. Que un trabajador hace algo momentáneo en una empresa. ¿A eso te refieres? ¿A eso entiendes tú con negociación colectiva? Claro. Profesora, disculpe, ¿Quién ¿sería habla? algo así como un sindicato? Janice Díaz. Ya, sí, perfecto. Tiene que ver, indudablemente. ¿Quién más? ¿Quién entiende algo distinto por negociación colectiva? Profe, yo tengo entendido que la negociación colectiva son acuerdos, o sea, que traten de llegar a un acuerdo con la empresa, los sindicatos, ya sean beneficios o otro tipo de, ¿cómo puedes? Regalías, por decirlo así, para los trabajadores. Ya, perfecto, sí, Profesora, dígame. ¿una negociación colectiva no tiene que ver con una contratación masiva de personal? No, no necesariamente. No por lo menos dentro de lo que vamos a tratar acá. No Ok, está enfocado por ese lado. ya. ¿Alguien más quiere opinar algo? ¿No? Bien. La negociación colectiva, chiquillos, por ahí lo dijeron, y es lo que regularmente la gente sabe, le suena mucho a sindicato, ¿cierto? La negociación colectiva, el sindicato. Pero debes saber que la negociación colectiva no necesariamente necesitas tener un sindicato para hacerlo. ¿Sí? Los trabajadores también podrían negociar con un empleador sin necesidad de tener sindicato. ¿Ya? Hay diferentes formas de negociar. Están y tienen distintas reglas, ¿sí? Entonces existe la negociación reglada, la negociación no reglada, ¿cierto? Y la semi-reglada. Esos son los tres tipos de que las personas, los sindicatos o las personas pueden negociar con las empresas. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver en intención porque vamos a ver qué trabajadores pueden negociar, ¿cierto? En qué situaciones pueden negociar, qué cosas pueden negociar, cuáles son los plazos para negociar, etcétera. Eso también lo vamos a ver y también espero que lo puedan entender, digamos, claramente. La segunda unidad está enfocado básicamente a la legislación y la seguridad social. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver ahí? Obviamente conceptos, fuentes y administración. Y en esta parte es donde vamos a ver, por ejemplo, el tema de los fondos de pensiones. El sistema antiguo, antiguamente se llamaba INP, así se llamaban las personas antes que existieran las AFP. Vamos a ver las AFP, vamos a ver las pensiones, los tipos de pensiones, el régimen de salud, el accidente de trabajo, todo el concepto legal, los conceptos básicos, y cómo además se financian todo este tipo de cosas, ¿cierto? Porque todo esto se financia de alguna manera, ¿cierto? La AFP sí tiene un funcionamiento, ahí también tenemos que agregar otro punto ahí pegadito a la AFP, que es la AFC, que seguramente ustedes también lo han escuchado esto con el tema de la suspensión laboral, ¿cierto? Que muchos trabajadores por la pandemia han tenido que suspender sus contratos de trabajo. Y la AFC, es decir, administradores de fondos de cesantía, ¿cierto? Es quienes pagan estos contratos suspendidos mediante los pagos que se han hecho por el seguro de cesantía. ¿Ya? Lo malo es que mucha gente lamentablemente ya quedó sin plata desde ahí. Entonces ahora esa gente, si la empresa no les sigue pagando, no les da trabajo, lamentablemente van a quedar sin dinero o sin trabajo, definitivamente. Y la última unidad, ¿cierto? Tiene que ver con los organismos reguladores, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ver vamos a reconocer este tipo de normativa, vamos a analizar cuál es la función fiscalizadora que tienen, vamos a distinguir algunos procedimientos, ¿cierto? De todo lo que les había mencionado anteriormente, como la Contraloría General de la República, como la Superintendencia de Seguridad Social, la Superintendencia de Salud, la Dirección del Trabajo, etcétera. Todos esos distintos organismos reguladores los vamos a revisar y los vamos a conocer también. ¿Ya? Bien. ¿Preguntas, chiquillos, hasta este minuto? Una consulta, profesora. La Dígame. FC antes no existía. No. ¿Existe? ¿Desde cuándo que existe?
desde octubre del año 2002. Desde ahí existe. Antiguamente, las personas o los empleadores pagaban un aporte en las antiguas cajas de seguro, que se le llamaba. Después se pasaron a llamar las cajas de compensación de asignaciones familiares, que es, por ejemplo, la caja de los Andes, que ustedes deben conocerla o la deben reconocer por nombre, ¿cierto? Ellos pagaban un seguro de cesantía, pero que era un seguro bajísimo, muy, muy bajo. Javiera, estás levantando la mano. Sí, profe, ¿usted podría repetirme los organismos reguladores? Contraloría General de la República, Dirección del Trabajo, Superintendencia de Salud, Superintendencia de AFP, Dirección del Trabajo. Ya hay más, de todas maneras, pero esos son los que a nosotros vamos a ver porque son los que están más relacionados con lo que hacemos. ¿Ya? Ok, para continuar con esto de la AFC. Entonces, llegó un minuto, ¿cierto?, en que ya no había tanto dinero, porque estos son fondos, ¿cierto?, que los empleadores van pagando. Entonces, decidieron hacer esta otra organización que se llama AFC, ¿cierto?, Administradores de Fondos de Cesantía, en la cual el empleador tiene que aportar una cantidad de plata mientras el trabajador esté con contrato a plazo. Cuando el trabajador pasa con contrato indefinido, ahí recién el trabajador también aporta a ese monto o a esa cuenta de capitalización individual, porque funciona igual que la AFP, ¿ya? Con la diferencia que en la AFP el aporte que se hace es solamente del del trabajador, la empresa no aporta nada, ¿ya? Pero sí en la AFC aporta. La empresa aporta más que el trabajador, ¿ya? El total del porcentaje que se paga ahí es el 3% del total imponible del trabajador, del total imponible. Entonces, desde ese 3%, el 2,4% lo paga la empresa y el 0,6% lo paga el trabajador para completar el 3%. Eso es cuando es indefinido. Entonces, desde el año 2012 en adelante, toda la gente tenía la obligación de comenzar a cotizar o de pagar este porcentaje, ¿cierto? Todos los trabajadores que están contratados antes de esa fecha podían elegir si es que se cambiaban a la AFC, si es que se inscribían en la AFC, o si no, seguían directamente con el sistema que ellos tenían, ¿ya? Pero a partir del año 2002 en adelante, eso se transformó en obligación. Misma cosa con el tema de la AFP, ¿sí? Administradoras de fondos de pensiones. Eso se decretó en el año 81, a partir del año 81, ¿cierto? Todos los trabajadores chilenos tenían la obligación de pagar un porcentaje, ¿cierto?, para poder aportar para las futuras pensiones. Ese era el objetivo de ese dinero. Bueno, la historia la verdad es que es bastante larga, ¿cierto? Tiene más de 30 años de historia eso, ¿cierto? Y ustedes algo deben saber por las noticias y por todo lo que hablamos, por estas organizaciones también que habla de no más AFP, ¿cierto? Etcétera. ¿Alguien tiene alguna opinión con respecto a eso? Lo que escucha, lo que lee, lo que ve en las noticias. ¿Qué creen ustedes? Profe, una consulta, el 0,6% lo paga el trabajador con contrato indefinido, ¿cierto? Indefinido, sí. Ah, ya. Sí. ¿Qué creen ustedes del tema de la AFP? O pregunto yo. ¿Qué opinión tienen? ¿O qué saben, más bien dicho, qué saben del tema de la AFP? Que un Mercedes-Benz. ¿Ya? Pero a ese Mercedes hay que echarle benzina, dijo algo por ahí. Claro, hay que echarle benzina, ser constante. Exacto. ¿Ya? O si no, no voy a tener buenas pensiones. Ya, sí.
La Yanis, Bueno, ¿qué opina? aunque O la Camila. que se cargue una bencinera entera de bencina, una buena pensión dudo que uno tenga con la FP. Ya, perfecto. Es que ¿Qué eso fue lo más? que dijo el hermano El Piñera, o el creador de la FP, dijo que la FP era un José, modelo, era un Mercedes-Benz. José Entonces, Piñera. si tú querías viajar a, no sé, Arica, tenías que llenar el estanque, ser constante. Si no eras constante, no iba a llegar a Arica, voy a llegar, no sé, con suerte a la autopista. Ah, no sabía eso, pero claro, viniendo del que la creó, para él es como lo mejor. Claro, sí, Por más que no sea aquí constante. el problema no son las pensiones, son los sueldos que son muy bajos. Eso es lo que pasa. Y bueno, la plata que se maneja entre medio con la que se va todo para adentro. Si al final Con ellos la que pagaran ellos, realmente la con la que plata que le corresponde a los trabajadores, invierten con la plata de uno y ganan ellos nomás. claro. Ya. Es que la FP no se hizo para dar pensiones. No es ¿Por como, qué no es se un hizo? modelo para que tú tengas una buena pensión. Se hizo como para invertir y todo eso. Pero invierten ellos, pues, los empresarios, el dueño. Claro, pero si cuando tú invertías fuera, o sea, invertías fuera, invertías adentro, cuando invertís tenís trabajo, pues, ¿cachai? Hay trabajo, entonces hay remuneraciones y es un círculo, al fin y al cabo es todo un círculo. Pero Sí, siempre sí. ganan ellos. Pero Claro, si sí. se supone que ellos trabajan con nuestra plata, o sea, por decirlo así, ellos invierten con nuestra plata, debería de ser justo, po. Así como ganan ellos, también debería de ganar uno, porque se supone que a nosotros son los que nos descuentan las lucas, ¿cachai? De todas maneras, no sé si se me escucha. Valeria, sí. Sí, bueno, es mi opinión. Pienso que este proyecto o programa, por así decirlo, de la FP, no fue una tan mala idea, ¿me entienden? Lo que pasa es que las ganancias y los descuentos finalmente se fueron, si lo pusiéramos en una balanza, los ricos y los dueños y los creadores empezaron a ganar mucho ellos, y las ganancias para nosotros, los trabajadores o los futuros pensionados, fueron comenzando a ser pocas, y a raíz de que nosotros ahora tenemos toda esta información, nos hemos dado cuenta que, claro, no es un sistema tan justo, porque si ellos invierten con la plata de nosotros, que vamos a ser los pensionados, debiéramos tener quizás una igualdad en las ganancias como las de ellos, que finalmente ese es el problema que se genera, porque este sistema de pensiones viene de años, o sea, nuestros abuelos ya han sido pensionados a raíz de este mismo programa, y ellos estuvieron conformes porque también ahí hubo una falta de información, una falta también de comunicación en los papeles que uno también firma. Eso es lo que opino yo. Muy bien, Valeria. ¿Qué más opina cosas? ¿La Bárbara está ahí? A mí me quedó súper claro, profe, de lo que dijo mis compañeros en general. Yo no tenía mucha información. Ya, bueno. Pero profesora, la FP es un modelo que no está hecho para dar pensiones. Eso es verdad, ¿vos? Ya, ¿tú quieres mi opinión? Sí, pues quiero escuchar su opinión. Porque ¿Ya? yo creo que es así, si la FP no se hicieron para dar pensiones, sí, eso está claro, porque las pensiones son súper bajas. Porque uno también, no sé, pues ganáis 600 lucas, pero si te arregláis con los jefes, le decís, no sé, pues impóngame por el mínimo. Eso igual es un error del trabajador, porque lo hace la gente para quedarse con más plata en los bolsillos, pero eso igual le va a traer problemas a largo plazo, porque vais a imponer por el mínimo, obvio vais a tener muy pocas pensiones. Pero las pensiones, Claro. la FP no se hizo para generar pensiones, para cuidar, para que después tú pudieras vivir con una pensión digna, porque eso jamás fue así y está a la vista. Que, claro, porque la gente les dice que se impongan por el mínimo, porque estamos claros que una familia, o sea, de 4 personas, no vive con 350.000 pesos. Pero ojo, porque eso, muchos de ellos pagan arriendo, pagan dividendos, o sea, es ojo, lógico que les van a pedir que le impongan por el mínimo. claro, pero eso ya no es problema de la FP, que a ti te pongan por el mínimo si tú ganáis o sea, aquí hay que arreglar son los sueldos, aquí los sueldos son los bajos, tenemos un sueldo mínimo que es
es un moco que, como decís, tú no te alcanza ni para pagar arriendo Es un para una chiste. familia promedio. Claro. Porque si tú te pones a ver los arriendos, o sea, a donde yo vivo en Padre Hurtado, las casas no son tan glamorosas, por decirlo así, son básicas, entre comillas, y los arriendos están en 350. Y el mínimo está en eso, o sea, es lógico que la gente les va a pedir que le impongan por el mínimo para tratar de subsistir el mes, po. Pero ahí mismo no hemos contestado nosotros con lo que dice Christopher, que igual entiendo, Christopher, lo que tú quieres decir, pero tú también contestaste lo mismo que tú estabas diciendo, porque no es toda la responsabilidad de la AFP, también la responsabilidad viene de nosotros como trabajadores, porque si nosotros exigiéramos lo que corresponde, y claro, la necesidad tiene cara de hereje, pero si nosotros no trabajáramos quizás haciendo chanchullo con el jefe o que arrégleme esto otro, quizás existiría más transparencia y más legalidad también en las futuras pensiones que podamos recibir. Sí, Ay, no puedo desactivar mi audio. no te preocupes. A ver. Yo creo que la FP debería ser opcional. Yo por lo menos si pudiera no tendría FP, me da lo mismo. Pero sí, cuando la FP llegó era como voluntario obligatorio cambiarse, una cosa así. ¿Cómo Así obligatorio? empezaron. A ver, Es que no me equivoco, era voluntario. En ese Era tiempo era como- voluntario. Pero era Ahora como un es voluntario obligatorio. obligatorio, claro, pero después pasaron a ser, era como un voluntario obligatorio porque muy poca gente se quedó con lo que estaba antes, no sé cómo se llama, INC, ¿qué lo dijo la profesora? INP. INP, pero es que al final te pintan la media historia súper bonita, no te va a ir Claro. súper bien, un futuro hermoso, pero al final te das cuenta que yo por lo menos llevo 12 años trabajando y no tengo ni un beneficio de la AFP porque al final, como decía alguien delante, trabajan mi plata y el beneficio solo se lo llevan ellos. A ver, vamos a ir clarificando algunas situaciones aquí que estamos todas mencionando y les doy las gracias, ¿cierto?, por dar sus opiniones. Cada cual tiene su punto de vista, indudablemente, ¿cierto? A ver, la historia parte, ¿cierto?, desde el año 81 de la AFP. Ahí parte la historia. Y precisamente en ese minuto no era obligación. Sí, no era obligación estar, sino que toda la gente que estaba en el INP precisamente le dijeron, mire, cámbiese a este nuevo sistema, porque este nuevo sistema le está asegurando que cuando usted se jubile, se va a jubilar con el 100% de la renta. Eso fue lo que se les dijo a nuestros abuelos, en el caso de ustedes, y en mi caso a mis padres, ¿cierto? Eso fue. Que claramente, indudablemente, nunca fue cierto, ¿cierto? Nunca fue cierto. Y no es cosa que yo lo diga, o sea, cuestión de buscar los diarios de la época en la cual de esa forma estaba publicitado, ¿cierto? Que era el 100%, de hecho ahora en el 2020, la gente que jubilara ahora en el 2020 iba a ganar el 100% de su sueldo. Bueno, estábamos claritos que eso nunca sucedió, ¿cierto? Después de una fecha determinada adelante ya empezó a ser obligación. Todo aquel que fuera contratado, ¿cierto?, por obligación tenía que aportar a esta situación. Ahora bien, ¿por qué fue obligación? ¿Cierto? Porque uno tiene que ir viendo un poquito los objetivos. ¿Por qué obligación? Porque entendían, ¿cierto?, que el Estado prácticamente no iba a ser capaz, ¿cierto?, de poder solventar los gastos y las necesidades de las personas cuando ya estuvieran mayores, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Antes de esta obligatoriedad, pasaba también lo que decía Christopher, ¿cierto? Porque también había un sistema de pensión, nada más que el sistema de pensión era distinto. Era un sistema de pensión de reparto, es decir, todos los que estaban activos trabajando, ¿cierto?, aportaban una cantidad de dinero y desde esa misma bolsa de plata se les daba la pensión a los que iban jubilando, ¿cierto? Entonces, claro, hubo una proyección, que esto también tiene que ver con las expectativas de vida. Hubo una proyección, ¿cierto?, en la cual dijeron, chuata, va a llegar un minuto en que vamos a tener más pensionados que gente trabajando, ¿cierto? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la tasa de natalidad, que esas cosas también se consideran. ¿Qué es la tasa de natalidad? Es cuántos hijos tiene cada mujer,
En este minuto Chile tiene un hijo y medio por mujer, ¿sí? Ese es más o menos el promedio. No me pregunten la mitad de arriba o la mitad de abajo, pero es 1,5, ¿cierto? Eso es lo que tienen las mujeres. Entonces, con esa proyección tanto de natalidad como de que la población iba a envejecer, algo había que hacer, ¿cierto?, para poder solventar esto, porque este fondo, ¿cierto?, de muchos activos poniendo plata, se iba a ir achicando, se iba a ir achicando. Eso fue en términos sociales y en términos de las leyes, digamos, ese fue el objetivo, que fuera un poco más parejo. Bueno, pero en el medio de esto, porque aquí hay una mezcla, pero de muchísimas cosas, ¿cierto?, se instaura en Chile el neoliberalismo, o sea, la sociedad de mercado, ¿cierto? Y ahí nos fuimos a la punta del cerro, ¿cierto? Con todos los buenos objetivos que pudimos haber tenido en un principio, porque esta economía de mercado comenzó a meterse en todo. Y se metió, por ejemplo, ¿cierto?, en las AFP, se metió en la salud, se metió en la educación, se metió en todo esto de la economía de mercado, ¿cierto? Profesora, Nosotros, dígame. ¿de qué año empezó a surgir el neoliberalismo acá en Chile? A partir del año 80, junto con la Constitución. Entonces, porque antes no era así. Entonces, ¿qué pasó cuando se empezaron a mezclar las cosas sociales, ¿cierto?, con esto del sistema social, comercial, sistema que fuera todo era al mejor postor, todo era al que pagaba más, ¿cierto? Bueno, de ahí empezaron a crearse las AFP. Inicialmente las AFP eran como 12 AFP, ahora hay 7. Y hasta hace un tiempo atrás éramos solo 6, porque la última se incorporó hace, si no me equivoco, 2 años, 3 años. Entonces, ahí es cuando, ¿cierto?, cuando este sistema comercial, ¿cierto?, se empezó a meter, es cuando la cosa se empieza a disgregar y empieza a suceder, ¿cierto?, todo lo que comentó la Valeria, ¿cierto?, que hace el negocio la Luisa, hacer negocio con nuestra plata, etc. Ahora, también las razones que dio Christopher, en algún sentido, también tiene razón, ¿cierto?, porque esto de las leyes laborales, que era lo que estábamos mencionando o conversando, tiene que ver con los derechos y obligaciones, derechos y deberes, tanto del trabajador como del empleador, ¿cierto? Y ahí es cuando esos derechos o esas obligaciones de pronto se transgreden. Y cuando se transgreden, ¿cierto?, en común acuerdo, ¿cierto?, como que aquí no pasa nada, ¿cierto? Pero sí pasa. Por otro lado, efectivamente, no se trata de que las pensiones sean bajas, sino que efectivamente los sueldos en Chile son bajos, ¿cierto? También tiene que ver con eso. Pero ojo con eso también, porque una persona, por ejemplo, voy a hablar desde cifras, una persona que tiene en su cuenta de capitalización individual 50 millones de pesos, que no es la promedia de Chile, eso es 50 millones como harto, ¿cierto? 50 millones de pesos, y que tiene un sueldo de aproximadamente entre 800 y 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Esa persona se va a jubilar con 300. Entonces, la tesis que dice Christopher, sí, es real. Si yo estoy aportando el 10% de un sueldo mínimo durante toda la vida, indudablemente que el pozo va a ser bastante pequeño. Pero ¿qué explicación le puedo dar yo a una persona que su porcentaje es bastante más alto, que logró juntar 50 millones de pesos, que su sueldo era 1.800.000 y que aún así va a tener 300 lucas de pensión? Ahí ese argumento se nos cae. Pero ¿Cierto? profesora, ¿por qué 300.000 pesos de pensión si tiene 50 millones?
¿Ha visto alguna ¿A vez cuántos alguna años son? ¿Son a cartola? 115 años? Es que según los años, claro, pues Son a todo va 115 años, ¿cierto? ¿Mm? Son como 434.000 pesos. No, es que no es tan solo los años, son otros factores más. ¿Has visto ¿Hay alguna vez algún una descuento? cartola? Christopher, ¿has Sí, visto sí, alguna vez una cartola? sí, sí. Ya, yo les voy a traer una cartola para mostrársela, para que la Es que vean. lo que pasa cuando tú te jubilas, tú igual podías hacer algún préstamo, sobre todo en la AFP, pues. Podí, no sé, pedir un préstamo de 300 lucas o 400 lucas y eso te la dividen en cuotas. O sea, en 24 cuotas Ya, y pero, eso a ver, pero te es que van no estamos descontando de la hablando de AFP, pues. préstamos. Escúchame, no estamos hablando de préstamos. Estamos hablando de pensión. No estamos Sí, hablando pues, de préstamo, es distinto. Que pero la por AFP eso, después te dé ciertos claro. beneficios, entre comillas, puede ser. Pero el préstamo es otra cosa. Porque, por otro lado, dime tú, Sí, si pues, lo que estás... voy que las cartolas, eso, los descuentos van, pues. No, yo te estoy hablando de la cartola de las simulaciones de jubilación. De eso te estoy hablando. No de una persona que ya está jubilada. Porque a ti te Ya, llegan. ya, sí, obvio, sí, no, sí, yo igual lo he visto, si me llegan, Ya, si llegan. ya. Entonces te dicen, en Igual este aunque minuto, fueran 400.000 pesos, como dice el compañero, igual es nada de plata si te ponía a pensar que sea un abuelito que vive solo, que tiene que pagar muchas cosas. Mi abuela falleció hace un par de años y ella sacaba 300 y tanto y aún así no le alcanzaba y nosotros le ayudábamos en casi todo porque igual ellos tienen otros gastos. No porque sean viejitos les va a alcanzar con 400 lucas. No fuera que ahora los medicamentos en Chile son sumamente caros y yo creo que la mayoría de los abuelitos consume medicamentos, o sea, más encima se los tienen que comprar, porque tampoco el Estado se los financia todo. bueno, actualmente la verdad es que están financiando bastante más cantidad que hace un tiempo atrás, pero tampoco lo es todo. Tampoco lo es todo, ¿cierto? Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de esas, y estamos hablando de cosas básicas, ¿sí? No estamos hablando de darnos lujos, ni de ir de viaje, ni de ir al cine, ni de comernos helado, ni de comprarnos zapatos confortables para los adultos mayores, por ejemplo. No estamos hablando nada de eso, estamos hablando solamente de lo básico. En fin, es mi opinión, ¿cierto? Y de acuerdo a la experiencia les puedo decir que lamentablemente la AFP no es un buen sistema para pensiones, no lo es, porque precisamente el fin no es que la gente se pensione bien, sino que tiene un sinfín de otros objetivos de estos dineros. Ahora, sí, la verdad, si hicieran leyes, ¿cierto?, que fueran mucho más transparentes y equitativos, probablemente esta situación mejoraría, como cuáles, por ejemplo, lo que mencionaba, uno de los factores, que no nos pueden calcular una tasa de vida de 115 años. Eso es imposible, ¿cierto? Bueno, mi abuela murió a los 115, pero no sé cuántas personas habrán muerto a la edad de ella, o sea, yo creo que nada, 5, no tengo la estadística, pero regularmente nosotros no vivimos hasta esa fecha. Por otro lado también, por ejemplo, las pérdidas en el gobierno de Lagos, las pérdidas se traspasaron a los afiliados. Hasta antes de Lagos, la pérdida que tenía la AFP lo asumían ellos, ¿cierto? Entonces hay una serie de situaciones en que efectivamente se podrían mejorar, pero eso tiene que ver con una capacidad y una voluntad política, ¿cierto? Y de que la legislación, ¿cierto?, de previsión cambie en alguna medida. Si esto sigue así, claramente no va a haber ninguna solución con respecto al tema. Ahora, por otro lado, yo no soy quien, ¿cierto?, para decir esto está bien o esto está mal. Mi labor es hacerles saber, ¿cierto?, la legislación laboral, cómo funciona, y cada cual y cada uno de ustedes tendrá que después, en vista de los conocimientos, ¿cierto?, tener su propia opinión, ¿ya? Pero eso es cuando uno ya tiene la Profesora, experiencia y sabe. Dígame.
respecto a lo que se planteó cuando empezaron la AFP, de que uno iba a sacar el 100% de su sueldo, si eso no se concretó, ¿por qué cuando llegamos a la democracia y todo no se vio eso? O sea, no se corrigió. Y justamente Lagos, como usted dice, es socialista, entonces no, ¿cómo? Uno no lo entiende. Uno no, claro, yo tampoco lo entiendo. Sí. Ya han pasado tantos años de lo mismo y no, como que han mirado para el lado nomás. Sí, claro. Sí, claro. Concuerdo con tu opinión, sí. Han pasado tantos años y este tipo de cosas no los han arreglado. Así como muchas cosas, chiquillos, no es tan solo esto de la AFP. Hay un montón de cosas, un montón de cosas que pudiendo haber arreglado, que pudiendo haber mirado por la gente, ¿cierto? Por las personas de este país, no lo han podido hacer. Pero todo esto, ¿cierto? Pasa por otra cuestión que es superior y que tiene que ver con el poder, ¿sí? El poder y la plata. Claramente, ¿cierto? Eso es más o menos. La cosa no se arreglan porque no les conviene, dice la Javiera. Sí, es probable. Pero ojo, nosotros acá, chiquillos, con lo que ustedes están estudiando y con lo que vamos a aprender en esta asignatura, que espero que sea súper interesante para ustedes, ¿cierto? Que es lo que yo pretendo. Ustedes van a tener una responsabilidad social al aprender esto. Estoy seguro, si es que ya no ha sucedido, que cualquiera que sepa que ustedes estudian ciertos recursos humanos, les van a traer las liquidaciones, les van a traer los contratos, les van a hacer consultas legales, etc. Eso va a suceder, si es que ya no ha sucedido. ¿Por qué? Porque la gente tiene hambre de conocimiento, porque hay muchas veces que las personas no tienen a quién preguntarle. Por lo tanto, ustedes socialmente van a ser responsables de lo que les respondan. ¿Sí? ¿Yo puedo tener mi opinión? Sí, puedo tener mi opinión. Pero la ley dice esto, ¿cierto? No pueden las otras personas pretender que uno responda de acuerdo a lo que él quiere escuchar. Ya, no sé si se entendió esa parte. Porque muchas veces, oye, pero es que es que esto no era así, es que no sé por qué lo hicieron, es que no debían haberlo hecho. Entonces tú lees el contrato y tú dices, no, aquí en el contrato tú firmaste esto, por lo tanto ya está escrito, está firmado en tu contrato. Lo único que te queda es o renunciar o esperar que te desvinculen, si es que no estás de acuerdo. ¿Cierto? Es que el mal, bueno, no sé si es un mal, pero aparte el mal del chileno que no lee mucho, y claro, como la gente quiere trabajar, simplemente firma. Exacto. Pero yo voy más que nada, chiquillos, a la responsabilidad social que ustedes van a tener. Eso es, la responsabilidad social que ustedes van a tener porque van a tener la información, ¿cierto? Van a tener el conocimiento. Por lo tanto, mucha gente va a pedir su ayuda, mucha gente. Y para eso se deben preparar. Insisto, así como Christopher tiene su opinión, así como la Valeria tiene su opinión, ¿cierto? Y todos los que opinaron, cada uno puede tener su opinión y está muy bien que lo tengan, muy bien. Pero la ley es una. Y la ley dice es blanco y aunque a uno le moleste, es blanco. Profe, es como, por ejemplo, como uno puede opinar pura caca, por decirlo bonito, del gobierno, pero lamentablemente nosotros vamos a trabajar bajo la ley. Entonces nosotros quizás podemos dar nuestra opinión, pero nos tenemos que saber regir por la ley. ¿Eso es cierto? Exactamente. No, Exactamente. Yo insisto, ¿yo puedo tener mi opinión? Sí, la puedo tener, ¿cierto? Y ustedes la tienen que tener como actores pensantes de esta sociedad, la deben tener, cualquiera sea. Yo no digo ni mal, ni mejor, ni peor, ni mayor, ni menor, yo digo diferentes, yo digo distintos, ¿sí? Pero lo importante es saber convivir con esas distintas opiniones y que esas distintas opiniones no atenten, ¿cierto?, contra el ser humano. A eso voy, ¿cierto?, contra las libertades principalmente.
Y aquí vamos a ir directamente al concepto de trabajo, para seguir con esto, porque si no nos podemos llevar toda la tarde conversando de lo mismo. Es un tema bastante largo, ¿cierto? Entonces vamos a ver el concepto de trabajo y que en su primer enunciado dice que la actividad es toda actividad humana libre. Mira lo que dice ahí, libre, ¿cierto? ¿Somos libres, chicos? ¿Somos libres para elegir un trabajo? No. Somos ¿No? libres para elegir, pero una vez ya nos encontramos el que sea según nosotros el menos malo, igual tiene un montón de cláusulas que no nos acomodan al tiempo. Ya. ¿Quién más opina otra cosa? ¿Somos libres a la hora de elegir trabajos? Profe, Dígame. yo creo que depende también de los conocimientos y el tiempo de la persona que pueda desempeñar en el trabajo. ¿Ya? Sí. Yo digo que no somos libres de elegir un trabajo, porque al final como que la sociedad sí o sí sigue un camino, y si tú como que no te guías por el camino que va la sociedad, es prácticamente algo malo. Entonces, como que no eres libre de, por ejemplo, no sé, yo quiero elegir un trabajo, a mí, por ejemplo, me encanta el baile, pero yo no voy a ganar con el baile lo que necesito para vivir. Entonces, sí o sí tengo que, por ejemplo, ahora entrar a estudiar otra carrera para poder seguir el camino de la sociedad. Entonces, no soy como libre de elegir, creo yo. Me parece. Gracias, Javier. Creo que sí, profesora, creo que Dígame. si fuéramos libres de escoger trabajo, la educación sería diferente en este caso en la básica, en la media, porque nos fortalecerían nuestras habilidades en cuanto nos vamos formando. Y no tendríamos que pasar como procesos, como ese proceso educacional en el que te enseñan cosas pero no te fortalecen tus habilidades, porque a la final uno sale del colegio y tiene que volver a estudiar una carrera para recién poder entrar a un trabajo en el que te sientáis estable o cómodo, pero a las finales nadie te enseña a desarrollar habilidades que uno ya tiene como persona individual, o sea, porque todos somos diferentes. Y a las finales, tú cuando postuláis un cargo, siempre hay requisitos o siempre te piden experiencia y a las finales no eres libre porque siendo joven, en mi caso, a lo que uno puede postular siempre es ordenador de ropa, vendedor, asistente, cargos que son limitados, está todo como estructurado, entonces no encuentro que seamos libres de optar por lo que queramos. Sí, es verdad lo que dice mi compañero, porque por ejemplo, en opinión, yo también tuve que buscar trabajo y la única opción que a mí me daban para poder empezar era de aseo. Ya. Entonces, igual yo creo que igual no estamos libres de elegir algo, porque a mí lo primero que me decía, por ejemplo, como yo soy menor de edad, o sea, no soy menor de edad, pero por mi edad no tengo como, ¿cómo se llama? Experiencia. Experiencia, entonces lo único que me puede llevar a tener experiencia es como hacerte aseo, o sea, entonces tampoco voy a exigirme tanto de hacer aseo, si por la profesión que estoy estudiando. Pero ¿y qué tiene de malo trabajar haciendo aseo? No, porque la cosa es que igual como que empezar así, igual como que no... Bueno, también me gusta trabajar así, pero ya era mucho para mí. Entonces igual yo pienso que uno no está libre de todo eso. Bueno, para la gente que necesita, es obvio. Ya. ¿Alguien opina algo más con respecto a si efectivamente somos libres a la hora de encontrar o buscar un trabajo o de decidir por un trabajo? Depende, por ejemplo, de la educación que se haya tenido, la educación media, puede haber sido técnica, ese es como el factor positivo de estudiar en un liceo técnico, que uno sale con alguna herramienta ya hacia a proyectarse o buscar un trabajo por mientras, y si después quiere seguir estudiando.
Ya. Y aparte la oferta laboral que hay. Si hay muy poca oferta laboral, lógicamente que uno va a encontrar trabajo, no va a encontrar en lo que a uno le gusta. Lo que pasa con muchos profesionales que estudian ingeniería o estudian carreras profesionales, pero no hay campo y están trabajando en otra cosa. Entonces, Sí. eso depende de la oferta que haya laboral. O sea, bueno, por lo que estudiamos, lo político, lo social, cómo está, si está estable el país económicamente y bla, bla, bla. Como la demanda. Sí, la demanda laboral. ¿Valeria? Yo considero, profe, que igual la pregunta es bastante abierta, ¿me entiende? Porque el hecho de uno elegir, si uno puede elegir o no un trabajo, si somos libres de elegir, somos libres de elegir. Yo hoy día decido trabajar en el McDonald's porque me acomoda el contrato part-time, porque me da tiempo para estudiar. No si bien mi marido prefiere un contrato a plazo indefinido porque le da más regalías, porque tiene otros beneficios, ¿me entiende? Uno es libre de elegir en dónde trabaja, pero es independiente, se vuelve ya engorroso cuando uno ve los beneficios que eso nos puede entregar. Porque elegir un trabajo, yo soy libre de elegir el trabajo que a mí me acomode y las necesidades que a mí me quiera cubrir. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo opino. Sí, sí. Era lo mismo que decía yo en un principio. Uno es libre de Exacto. elegir, pero independientemente- Milagros, la Milagro no ha hablado nada. Milagros, ¿estás? Sí, profe, es que estoy cocinando y escuchando la... Disculpe. A que le quede rico, pero ¿puedo opinar o no? Sí, sí. Dígame. No sé, yo creo que uno no es libre porque a la hora de encontrar trabajo te piden experiencia o te piden estudio. Igual es complicado el tema, ¿no? Ya, ok. Sí, a ver, el tema de la libertad, chicos, la libertad es la libertad. Tú ya, el profe está loca, sí. Como decía la Valeria, muy bien dicho, uno siempre es libre para elegir, ¿cierto? Porque a la hora de firmar un contrato, por ejemplo, a nadie le ponen la pistola en la cabeza y le dicen firme. ¿Sí? Esta libertad, entonces estamos hablando así como en términos súper generales, ¿somos libres para elegir? Sí, somos libres para elegir. El tema es, ¿cierto?, cuando esta libertad se ve truncada, ¿sí?, o se ve de alguna manera fracturada por las necesidades que podamos tener, ¿ya? Porque claro, si yo estoy sin trabajo, tengo 5 hijos y me están ofreciendo un trabajo de barredor de calles, lo voy a hacer igual, ¿cierto? Y ahí la libertad se fue a buena parte porque mi libertad se vio truncada, ¿cierto?, por la necesidad. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tienen que hacer ustedes, que son bastante más jóvenes que yo en su gran mayoría, ¿cierto? Es precisamente tratar de que estas libertades no se vean truncadas, ¿sí? ¿Y cómo hago eso? Ustedes dirán, pero ¿cómo hago para que mis libertades no sean truncas? Preparándome para el futuro, ¿sí? Por ahí parece que era Williams el que dijo, no estoy tan segura, que habló de la educación en el colegio, ¿cierto? Que la educación en el colegio no nos preparaba para nuestras habilidades y toda la cosa. No, ahora no, pero los que somos más viejitos, ¿cierto? Los que somos más viejitos, yo tengo 54 años, antiguamente en los colegios efectivamente te preparaban tus habilidades, efectivamente se hacía. Recuerdo, por ejemplo, de haber estudiado con un montón de elementos,
Las clases de historia, por ejemplo, por lo regular eran todas representaciones. O sea, no era un profe que estuviera adelante hablando y que escribía en la pizarra y que el que anotaba, ¿cierto? No, eran representaciones. Las matemáticas se aprendían cantando, ¿sí? Las letras también con cuentos. Entonces, antiguamente sí era. Pero desde años 70 y algo para adelante, no, miento, 85 más o menos en adelante, el tema cambió, y cambió drásticamente, en donde precisamente en los colegios se empezó a instruir, ¿sí? a meter conceptos, pero precisamente dejaron las habilidades de las personas afuera. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que ir a otros lugares a desarrollar nuestras competencias, ¿cierto? Ustedes ya saben lo que es competencia, imagino. Competencia se construye por los conocimientos, por las habilidades y las aptitudes. Eso es competencia, esas tres cositas. Las habilidades, lamentablemente, no se las enseñaron en el colegio y tampoco se las inculcaron o se las hicieron desarrollar. Los conocimientos, claro, hay conocimiento técnico que hay que tenerlo, o sea, todo porque por mucho que yo haya estudiado en un buen colegio, o mejor, no tengo idea, ¿cierto? De igual forma tengo que aprender lo técnico. Y la actitud, ¿cierto? Tiene que ver con uno, tiene que ver en cómo yo enfrento estas dificultades, ¿sí? Y eso es lo que me da las competencias. Por lo tanto, sí, uno es libre para elegir, pero uno también tiene que preocuparse que esa libertad no sea trunca por las propias necesidades que uno tiene, ¿ya? Les voy a contar a ver, chiquillos, mis clases de legislación por lo regular se basan mucho en la experiencia mía, en la experiencia de otros, en la experiencia laboral, etcétera, porque siento que la experiencia que yo les puedo relatar es lo que a ustedes también les va a ir quedando en la memoria. Probablemente a lo mejor no se van a acordar del artículo, pero sí se van a acordar de la historia que yo les pueda contar. Cuando yo soy inicialmente digo yo, madre soltera, y tuve a mi hija a los 18 años, bueno, después me casé, obviamente tengo 30 años de matrimonio con mi marido, etc. Entonces, tenía que buscar trabajo. Tenía que trabajar porque tenía una chica y tenía que alimentarla y tenía que trabajar, y mi familia nunca fue de dinero, todo lo contrario, con un padre trabajador, obrero de una fábrica. Entonces mi padre me dijo: hija mía, yo la amo mucho a usted, pero yo no tengo plata para dos. Yo puedo darle la plata que tengo, se la puedo dar a su hija, pero no a usted, elija. Entonces, no, ahí yo no tuve ninguna libertad y me dijo: salga a trabajar, ¿cierto? Bueno, tenía una amiga, una persona conocida que trabajaba en Entel, cuando Entel recién se estaba desarrollando en Chile, pues chiquilla, estoy hablando de hace hartos años atrás, pues si la hija tiene 34 años, imagínense, mi hija mayor. Entonces, y creo que mi hija es mayor que muchos de los que están acá. Bueno, me fui a una entrevista porque necesitaban gente para un call center. ¿Ya? Yo había salido sí de quinto medio, entré antes al colegio. Salí de quinto medio con un título de secretariado administrativo. ¿Ya? Resultó que llegué a esta entrevista, una entrevista grupal, y nos hicieron sentarnos en grupo y nos pasaron una hoja. ¿Ya? Tienen que desarrollar esa tarea, dijo una persona que estaba ahí a cargo. Entonces yo miré la hoja, bueno, la hoja estaba en el medio de la mesa, ¿cierto? Que nadie la había tomado. Y yo la tomé y la empecé a leer, ¿sí? Y todos me miraban, nadie decía absolutamente nada, éramos 8 personas en la mesa, y yo le dije: oye, ¿qué les parece si empezamos a trabajar, hagamos algo, no sé qué? Y yo: ya sí, todo, ya sí. Bueno, empecé a desglosar lo que había que hacer, empecé a repartir las tareas, ya tú haces esto, el otro, qué sé yo, listo, llegó la hora de presentar, y el equipo del que estaba yo, en la mesa donde estaba, todo bien, pues súper. Dije yo: con esta voy a quedar, estoy segura que quedo. Las winchas, pues no quedé. Yo pensé que lo había hecho Regio. No quedé. Claro, después, ¿cierto?
indudablemente que pregunté, no sé si haber preguntado en el mismo momento, pero claro, pues, se supone que las empresas tienen un perfil, ¿cierto? Que se diseña, que ustedes también lo van a hacer. Entonces, no era que ese trabajo, ¿cierto? Me sirviera a mí, ¿cierto? Era al revés, ¿cierto? Mi perfil no calzaba con lo que la empresa tenía. O sea, ellos no buscaban un líder, ellos no buscaban una persona que coordinara, lo que estaban buscando era personas que trabajaran en un call center y que por supuesto sus habilidades no eran desarrollar equipo, ¿cierto? Entonces yo dije, wow, aquí pasa algo. Entonces voy a tener que empezar a buscar trabajo en algo que efectivamente, ¿cierto? Yo pueda desarrollar mis habilidades y quede, porque si no, no voy a quedar nunca en nada, ¿cierto? Ahí me di cuenta que no podía buscar ese tipo de trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces sí, uno tiene libertad de elegir, sí, pero no puedo ver esa limitación, ¿cierto?, con las necesidades que tengo y porque yo no me doy cuenta de cuáles efectivamente son mis habilidades, ¿ya? Entonces, ahí hay una línea muy fina, ¿cierto?, que hay que revisar y que hay que mirar y ver para qué lado estoy y ver para qué lado voy. Pero en términos generales y puntuales, somos libres de elegir, ¿ya? Pero esa libertad también tiene sus costos y también tenemos que prepararnos para esa libertad también. Para eso están aquí ustedes, precisamente. Sigamos. Profe, Dígame. a mí me pasó yo estudié turismo y hotelería, Ya. porque quería ser azafata. Ya. Y claro, y después al momento de trabajar, te piden cierta medida, tiene que ser hasta 40 de talla, tienes que ser alta y sin hijos. Y eso fue lo que me complicó en realidad para seguir. Entonces igual te limitan. Sí. Y eso es verdad. Te piden hartos requisitos para poder entrar. Y te hacen hasta Imagínate exámenes hoy, de sangre. A ver si está embarazada. Claro, para ver si estás embarazada y justo estás embarazada. Todo mal. no, Ok. Entonces dice que es toda actividad libre humana, ya sea material, dice, o intelectual, mira lo que es ahí, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra. O sea, yo sé que estoy haciendo un servicio para otro, ¿sí? Y cualquiera sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo, ¿cierto? Estamos hablando de legislación laboral, indudable, ¿cierto? Siempre tendrá que ser bajo un contrato de trabajo. Es el documento principal que tiene que ver en relación, ¿cierto?, con otro, ¿cierto? Entonces, en este documento que yo elegí libremente al firmarlo, porque nadie me obligó, entonces ahí hay una subordinación y dependencia al trabajar para otro, ¿cierto? También hay acuerdos o también tenemos la premisa, ¿cierto?, de que yo voy a trabajar para ti, pero tú me tienes que pagar mi sueldo a mí, ¿cierto? Entonces, trabajamos bajo subordinación y dependencia, que es lo que dice la ley, ¿cierto? El primero otorgando sus servicios y el trabajador, ¿cierto? Perdón, y la empresa a pagar por los servicios de este. ¿Ya? Eso es lo que dice la ley. Bien. Entonces, dentro de los derechos laborales, ¿cierto? Tenemos tres cosas que son fundamentales con respecto a esto y que son como la primera instancia que yo tengo que tener la claridad. Primero, que es personal, ¿sí? Es decir, tú trabajas en forma física y personal la labor que se te encomendó. Por lo tanto, tú no puedes mandar a tu mamá o a tu papá o a tu hermano a realizar la función que debes realizar tú. ¿Cierto? A eso se refiere con eso, que es el primer objeto de derecho laboral,
Segundo, que debe ser voluntario, ¿sí? Dice el trabajador es libre y no debe elegir si trabaja o no a las órdenes de otro o qué actividad y para quién. Es decir, yo elijo con quién, para qué, cuándo, si es que acepto las condiciones, ¿cierto? A eso se refiere con que es voluntario, es libre. Y además por cuenta ajena. Es decir, entonces, que yo trabajo para otra persona y la otra persona o la empresa en este caso es la que debe cumplir, ¿cierto?, con el pago que te ofreció por tus servicios. Es decir, entonces, si a mí me ofrecieron tal trabajo, el que sea, y me dicen, oye, ¿sabes qué? Te voy a pagar 100 pesos por esto. Ya, ok, contrato, no hay problema. Y resulta que después, llegado a fin de mes, me dicen, oiga, ¿sabe qué? Lo que pasa es que no logramos juntar la plata, así que no le voy a poder pagar el sueldo. Esa no es tu responsabilidad si la empresa vendió o produjo o hizo lo necesario para juntar el dinero de tu sueldo. Por eso se habla que es por cuenta ajena. Es decir, por ejemplo, todo lo que tú produjiste, ¿cierto? Lo hiciste para que te pagaran un sueldo y es el otro el que se hace responsable de aquello. ¿Ya? Hay otras cosas también que podrían estar ahí mezcladas, como por ejemplo, si tú vas al trabajo, llegaste a trabajar y no hay luz. No hay luz, se cortó la luz. Trabajas con un computador, necesitas electricidad, no hay luz. Chuta. Pasó de todo el día, no llegó la luz. Ese día que tú, entre comillas, no trabajaste, ¿cierto? Te lo tienen que pagar igual, porque no es tu responsabilidad el hecho de que no haya luz, ¿cierto? Eso es, que tú estás trabajando por cuenta ajena. Tú fuiste, tú cumpliste con la jornada laboral que dice tu contrato. Pero si él no te da las herramientas para trabajar, como en este caso la luz, nada que hacer, ¿cierto? Ok, sigamos. El derecho laboral chileno también está basado en 3 principios importantes. Recuerde que estamos solamente en la introducción, chicos. Entre esos tenemos, por ejemplo, el principio de buena fe, el principio de la no discriminación y el principio de irrenunciabilidad. Son 3 principios de derecho laboral chileno que tienen mucha importancia. El principio de buena fe, ¿cierto?, tiene que ver, ¿cierto?, con que subjetivamente uno tiene conciencia de actuar conforme a la ley, ¿cierto?, pese a no ser real y efectivo. Es decir, que independiente de lo que haya, independiente de lo que sea, uno siempre actúa de buena fe, ¿sí? El trabajador y la empresa. Ese es un principio. O sea, yo no puedo pensar a priori que el otro está haciendo maldad por hacer maldad, ¿sí? Eso es lo primero, principio de buena fe. Actuar responsablemente. El principio de la no discriminación, ¿cierto?, tiene que ver, obviamente, con la no discriminación de la gente. O sea, yo no puedo discriminar a priori a alguien, por ejemplo, no sé, una persona que tiene tatuajes. O sea, tan solo porque tiene tatuajes lo va a hacer mal, ¿sí? O porque usa dreadlocks, o no sé, porque tiene una, ¿cómo se llama?, una definición sexual distinta, por ejemplo, ¿sí? Todo eso es discriminación. Por lo tanto, uno de los principios del derecho laboral es no discriminatorio. De hecho, hay leyes con respecto a eso. Antiguamente, cuando solicitaban personal, ponían enviar currículum con foto. Estoy hablando de cierto tiempo atrás. Y ahora eso no lo pueden poner. No pueden poner currículum con foto. Da lo mismo, ¿cierto? Te tienen que evaluar por tus capacidades y habilidades, no como es tu cara. ¿Sí? Y por último, el principio de irrenunciabilidad, ¿cierto? Que los derechos laborales tienen un principio de carácter tutelar, es decir, están siempre bajo brindándote protección como trabajador. Es más, la ley dice que te protege hasta de ti mismo.
Sí, ya, pero ¿por qué significa eso? Por ejemplo, cuando las mujeres están embarazadas, al 7º mes tienen que irse con su prenatal, ¿cierto? Pero la mujer puede decir, no, no se preocupe, mire, si yo una semana antes del parto, yo puedo trabajar perfectamente, ¿cierto? Pero no, la ley dice que usted al 7º mes se va a descansar. Entonces, por eso la ley te protege hasta de ti mismo. ¿Cuántas veces hemos escuchado también que, por ejemplo, los trabajadores venden, entre comillas, porque es ilegal, las vacaciones? ¿Cierto? Que venden las vacaciones. No, la ley dice que usted tiene permiso de 15 días hábiles una vez al año para descansar luego de haber cumplido un año de trabajo, un año de antigüedad en su trabajo. Porque tú no puedes seguir trabajando de corrido, tu cuerpo necesita descanso, ¿cierto? A eso se refiere con que la ley te defiende, te protege hasta de ti mismo. Además, ¿cierto? Esta legislación laboral dice que define, ¿cierto? Aquellas directrices impuestas por el Estado de Chile. Profe, estamos en la hora. ¿En serio? No, pues si terminamos a las 15:20. Profesora, es que terminamos como a la... 20 para las 3. Mañana ya hasta las 15:20. Sí, mañana. Qué atroz. ¿Viste? Una cachana. O sea, hoy día Sí, son no dos. queríamos decirle nada, profe, pero... Ustedes me tienen que decir porque yo me entusiasmo y hablo como las locas. Ya, profe, para la otra vamos a hacerla así. Sí, o sea, ¿estamos listos entonces? Sí. Sí, profesora. Chuata, ya. ¿Y hasta qué hora era esto entonces? ¿Hasta las 3? Hasta las 2:40. 20 para las 3. 14:40, cáchate. Nada que ver. Ya. Bueno, lo dejamos hasta acá. De todas maneras ya no quedaba nada. Quedaban solamente creo que una ficha y que yo ya lo había mencionado con respecto al tema de la legislación de dónde viene. Ahí tengo lo mismo que hablamos en la clase anterior con respecto a mis datos, ¿cierto? Así que estamos listos. La Danae levantó la mano, yo no sé si quería opinar algo, decir algo más la Danae. Profe, necesitaba hablar algo con usted. Hija, ¿tú me puedes mandar un correíto y ahí me mandas tu inquietud? Porque lo más Ya, probable, profe. por favor, porque lo más probable es que el otro curso esté esperando también que entrar. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Un beso para todos, Profesora, un las 3 abrazo. últimas diapos las puede repasar mañana. Por supuesto, mañana lo repasamos. ¿Ya? Muchas gracias. Que Hasta estén luego. bien. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Esté bien. Chao, profe, cuídese. Chao, nos vemos mañana. Muchas gracias, profe. Chao.